Bueno, Vanessa, buenas noches, estimados televidentes. Vamos directamente a las noticias a iniciar y hemos iniciado justamente ya con estas imágenes, Vanessa, que estabas comentando fuera de cámaras, las imágenes de la llegada del Papa Francisco a México, y vamos a tener un enlace prontamente con un corresponsal que se encuentra allá en Ciudad de México para que nos traslade toda la información de este acontecimiento mundial. El Papa Francisco en América, en México, ya llegó a Cuba más temprano y ahora se espera la llegada en México. Ahí tenemos justamente las imágenes. Las imágenes están en pantalla, estas vienen directamente de México para que usted disfrute de este gran show, la gran bienvenida que tienen y que han preparado en torno a la llegada del Papa Francisco. Nosotros durante esta emisión le estaremos trasladando a usted los detalles de su llegada. Oaxaca es muy especial, es verde porque es la esperanza de México. Red de corrupción al descubierto en Superintendencia de Administración Tributaria. 2 intendentes y altos funcionarios capturados en operativo. Además, representantes legales y mandatarios de 2 empresas figuran entre capturados por supuestamente beneficiarse de estructura. Se confirma existencia de medicamentos vencidos. Ministerio de Salud habría violado norma para manejo de donaciones. Nueva jornada de ataques contra transporte público deja 3 heridos y a un presunto sicario detenido. Inspector de trabajo detenido por cobrar soborno a cambio de favorecer a propietaria de colegio que incumple con pago de salario mínimo. La Habana, Cuba, escenario de histórico encuentro entre Papa Francisco y Patriarca Ruso. Ambos llaman a restablecer unidad del cristianismo. Comunicaciones y Municipal juegan el clásico guatemalteco este fin de semana. Para las próximas horas se pronostica una disminución en el ambiente frío. Se esperarían temperaturas agradables para este fin de semana. Pero la información completa del clima nosotros se la brindamos más adelante aquí en Telediario. Una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad puso al descubierto una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria. Y de esa cuenta fueron capturados 2 intendentes y altos funcionarios en el operativo efectuado esta mañana. En seguimiento de las llamadas telefónicas en el caso La Línea, autoridades del Ministerio Público y la CICIG efectuaron allanamientos y capturas de empresarios, ex y actuales funcionarios en ASAT. Según el Ministerio Público, estas personas presuntamente se sirvieron de la red de corrupción liderada por los ex superintendentes ya capturados, Carlos Muñoz y Omar Franco. Alteraron auditorías que vinculan al caso a diversas empresas. Por ello pagaron 255.6 millones para desestimar 3 querellas, 95 millones para favorecer devoluciones del crédito fiscal. 11.8 millones fue el primer pago efectuado a funcionarios. Los delitos contra los capturados son asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión. Estos son los capturados. En la SAT, Alfonso Romero Castillo, Intendencia Jurídica. Elder Fuentes se convierte en el tercer ex superintendente capturado. José Antonio Magandi es el gerente de contribuyentes especiales grandes. Evelyn Yulisa Natareno Gómez es la jefa del departamento de la Intendencia de Verificaciones. Alicia López Pais es mandataria de la entidad. Osmin Seijas, Giovanni Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina y Julio Ernesto Román son auditores en esta institución. Dentro de los representantes o mandatarios legales de las empresas figuran Pedro José Raúl País Valdés, Alfredo Muñoz Ledo Carrillo y Rigoberto Chagaxoc. Telediario, información actual. Los funcionarios públicos, representantes legales y mandatarios de estas personas detenidas por este caso de impunidad y defraudación, como la han catalogado autoridades, fueron llevados a la torre de tribunales.
Uno a uno fueron ingresando a la torre de tribunales los 16 detenidos por el caso La Línea. El primer registro quedó plasmado a las 10 de la mañana en el libro del sótano de la torre, cuando fue inscrito el intendente de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Elder Hermelino Fuentes, quien junto a los demás capturados son señalados de los delitos de obstaculización a la acción penal, cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero. Los detenidos fueron ingresados al 14º nivel de la torre de tribunales para que les notificara el motivo de su captura. Varios entrevistados detallaron desconocer su aprehensión. Lo que pasa es que sí tengo representación legal como abogado de varias empresas. Mire, son varias, la verdad que... mire, le mentiría ahorita decirle cuáles son porque no quisiera mencionar un nombre específico, ¿verdad? Me tendrán que informar si es relacionado con alguna empresa que yo como abogado pues soy su mandatario, ¿verdad? No estaba en la casa, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer algunas declaraciones. ¿De qué se le acusa? No sé, obstaculización a la acción penal, pero no sé por qué. Los detenidos podrían ser escuchados en primera declaración a inicios de la próxima semana. Telediario Información Actual. Y para conocer más detalles de la situación legal de los detenidos, en este caso de corrupción de la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos un enlace con uno de nuestros compañeros. Es correcto, Vanessa, vamos a ir directamente a la torre de tribunales. Edgar Quiñones está precisamente allá a través de la unidad móvil vía IPTV. Tendrá la información dentro ya de pocos segundos. Tenemos ya en pantalla. Ya a través de su emisión de Telediario Estelar, me encuentro afuera de Torre de Tribunales, en donde este viernes fueron traídos 13 personas que laboraban dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, luego de que se descubriera que estas 13 personas confabulaban para no emitir una serie de denuncias en contra de una empresa que se dedicaba a la evasión de impuestos. Es de mencionar que esta evasión asciende a un monto de más de 250 millones de quetzales. Es por ello que fueron remitidos al juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Calves. Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, cohecho pasivo y activo y obstrucción de acción penal, siendo este uno de los delitos que más alegan las autoridades del Ministerio Público. El juez Miguel Ángel Calves dictaminó que los 13 capturados debían tener prisión provisional dentro del cuartel Mariscal Zavala. Asimismo, dictaminó también que sea el lunes en la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de primera declaración. Es lo que tengo hasta el momento, es así como continúa este proceso de importancia a nivel nacional, sobre todo para el sector justicia. Andri, Vanessa, yo regreso con ustedes al set principal. Edgar, muchas gracias por esta información. Seguramente se estarán generando más detalles en los próximos días, así que vamos a estar pendientes. Así es, Vanessa. Y bueno, en otro tema, nuevamente la Superintendencia de Administración Tributaria se ve envuelta en un escándalo que a criterio de expertos aumenta la desconfianza de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Después de 10 meses del caso La Línea y con el inicio de un nuevo gobierno, vino a recuperarse levemente la confianza en los contribuyentes para pagar impuestos, dicen expertos socioeconómicos en materia fiscal. Sin embargo, resaltan que las capturas de hoy vienen a desestabilizar todos estos logros. El que sigan existiendo personas de la SAT tarde o temprano va a tener algún impacto sobre la moral tributaria. El contribuyente no va a pagar, ¿sí? Entonces, de alguna forma hay que recuperar rápido, muy rápido esa credibilidad, que tampoco va a ser de un mes, va a llevar algún tiempo para que se recupere, pero hay que empezar desde ahora porque si no vamos a seguir teniendo limitaciones en el gobierno por falta de recursos. ¿Cómo es posible, verdad, que tanto en el sistema penitenciario, en la propia Contraloría General de Cuentas, ahorita en la SAT, están viendo que está temblando, que viene una tormenta monumental para la sociedad guatemalteca y no se arrodillan? Ni modo, el proceso, ahí sí que judicial tiene que continuar hasta que en realidad podamos limpiar, ¿verdad?, de estas lacras que se están robando lo que el pueblo sí le está destinando. Una depuración del personal y reingeniería en sus sistemas es emergente para cerrar la brecha fiscal, que quedó en 17 millones de quetzales en el último año. Además, recomiendan agilizar la elección del nuevo superintendente de la SAT, ya que desde el caso La Línea, 3 superintendentes interinos han estado en esa institución. Francisco Rivera lleva más de 7 meses en este estatus. Telediario Información Actual.
Y ante la segunda redada de allanamientos y capturas de ex y actuales funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, mediante un comunicado, esta institución asegura que es respetuosa de los procedimientos legales y confía en las autoridades a cargo del proceso judicial para que se investigue a profundidad y se esclarezca la situación de las personas presuntamente implicadas. Además, enfatiza su compromiso para lograr una mejora continua en la recaudación. Las oficinas administrativas y agencias tributarias continuarán funcionando con normalidad. Y estamos a 2 meses de que se cumpla un año de la investigación que destapó la red de defraudación aduanera en la SAT, conocida como La Línea. En la siguiente nota hacemos un recuento de este polémico caso. Fue el 16 de abril del 2015 que inició el proceso de capturar a los involucrados en el caso más conocido de defraudación aduanera en el país, denominada La Línea, ya que se nombró de esta forma al ser vía telefónica que se acordaban los movimientos fuera de la ley en las aduanas. Y fue por medio de escuchas que el Ministerio Público pudo, tras investigaciones, emitir órdenes de captura por existir probabilidades de participación en actos ilícitos. Ese día fueron capturados en varios operativos Álvaro Omar Franco Chacón, titular de la SAT, Carlos Muñoz, ex jefe de esa entidad tributaria, y Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, quien estuvo ligado a la red similar de defraudación aduanera que estaba a cargo de Alfredo Moreno. El cabecilla Juan Carlos Monzón Rojas, que en ese momento era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, no fue detenido por presuntamente andar fuera del país. El 21 de abril, la Interpol emite orden de captura en contra de Monzón Rojas y posteriormente se ofrecen 100.000 quetzales por denunciar su paradero. Ese mismo día, Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, y Salvador González Álvarez, alias Seco, recobran su libertad de forma provisional por decisión de la jueza Marta Sierra de Stalin. El 14 de septiembre, la exintendente de aduanas Claudia Azucena Méndez Asensio fue capturada por tener presunta vinculación directa en la estructura La Línea. A lo largo de los meses, los procesos contra los señalados, en el que también están implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, continúan su curso, y tras investigaciones en las escuchas telefónicas, siguen saliendo a luz más involucrados en el caso. Telediario, información actual. En el juzgado de mayor riesgo ya se tiene programado dar continuidad a los procesos en el caso La Línea. Entre estos, la etapa intermedia contra el primer grupo de detenidos, entre los que figura el teniente Jerez. Proceso que se tiene programado para el próximo 7 de marzo. Asimismo, este proceso de los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se llevará a cabo en mayo y para junio continuará contra los detenidos por el mismo caso en el que se investiga defraudación aduanera. Hacemos una pausa esta noche aquí en Telediario. Quédese con nosotros, ya volvemos con más noticias. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Seguimos informándole. Una nueva jornada de ataques se vivió este día, Vanessa. Así es, uno de los casos se registró en la colonia La Florida y aquí le vamos a presentar más detalles al respecto. A pocas horas de haberse anunciado operativos para contrarrestar los ataques contra transportistas de Misco, esta mañana fue atacado un bus de la ruta 73. Cuando realizaba su acostumbrado recorrido en la 12 Avenida, en la colonia La Florida, en la zona 19. Socorristas informaron que 2 personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como el piloto Gilberto y Celso Noé Lima Juárez, de 19 años, ayudante de la unidad. Ambos fueron trasladados al IX 719. Momentos más tarde, tras una persecución, elementos policiales lograron la captura del presunto sicario que protagonizó el ataque, a quien se le incautó un arma de fuego. Se trata de Brandon Luis Martín García, de 19 años, quien fue trasladado a la comisaría 16. No me van a creer, pero yo solo le voy a decir la verdad, aunque no me lo crean, aunque tal vez todos le han dicho eso, ¿verdad? Que yo podía obviamente decir a los policías, pero lo mismo lo que dicen a todos, ¿verdad? Todo amenazado, que si le dicen a los policías, ¿qué van a decir? Que van a matar a su familia. O sea que sí disparaste, ¿no? Sí, disparé, sí. ¿Es la primera vez que participabas en algo así? Sí, sí. ¿Te pagaron por eso? No iba a recibir pago. ¿Y cómo te contactaron? ¿Cómo le estaba diciendo al señor? No sé cómo. ¿Te llamaron? Solo me llamaron así normal, como recibir una llamada simple. ¿Fue hoy la llamada? No, eso ya fue como una semana.
Sí estaba pensado irme de aquí, pero por eso también, pero no iba a dejar a mi familia. Además, se prevé que las unidades de la Ruta 73 podrían irregularizar el servicio en las próximas horas, situación que ya era notable a poco tiempo de ocurrido el ataque, ya que las pocas unidades que circulaban lucían completamente llenas. Telediario, información actual. En otro punto de la capital, específicamente en la zona 5, ocurrió otro hecho de violencia contra el transporte público. Como si no hubiera sido suficiente con los recientes ataques contra buses de Misco, La Florida, entre ayer y hoy, además de Villanueva y El Milagro a inicios de esta semana, un nuevo ataque se sumó esta mañana en la colonia 15 de agosto en la zona 5, contra un bus de la Ruta 63. Bomberos municipales realizaron el traslado del piloto de la unidad, Aníbal Aneldo Guas González, de 54 años, hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en estado bastante grave. Una mujer que viajaba en la unidad con su pequeño y que por fortuna resultó ilesa, relató los dramáticos momentos que se vivieron durante el ataque. Se subieron a atacar al piloto, ¿verdad?, de la unidad, pero sí se lo llevaron herido, la verdad. No. ¿Cuántas personas viajaban en la unidad? La verdad no le podría decir, pero no iba llena la unidad, iba vacía. ¿Qué hicieron las demás personas, señor? Cuando yo recobré la conciencia de lo que estaba pasando, todas estaban atrás, ¿verdad? Y unos que se bajaron, yo la verdad no me pude mover de donde iba adelante y ahí me quedé nada más. En el lugar quedó la unidad a media calle en espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público, quienes iniciarán una investigación que intentará dar con los responsables. Telediario, información actual. Cambiando de tema, uno de los lugares emblemáticos de nuestro país, Semuc Champey, atraviesa una serie de conflictos que pone en riesgo la seguridad de los visitantes. Y aquí le contamos por qué. Por seguridad a los visitantes nacionales y extranjeros que pretenden visitar el monumento natural Semuc Champey, el INGUAT emitió una recomendación para que se abstengan a viajar en los próximos días, derivado a la conflictividad que se vive en el área con pobladores de Lanquín. La conflictividad social trae muchas amenazas y nosotros hemos trabajado en base, primero en un consenso en esa mesa en el CONAP y luego pues en base a la seguridad de los turistas. Esta situación podría generar consecuencias en la economía de los turistas quienes programan sus viajes y reservaciones. Hay procesos legales abiertos ante el Ministerio Público y es una situación bastante compleja. Es una situación bastante compleja que requiere pues soluciones inmediatas. El conflicto inició el año pasado al determinarse cobros que se estaban realizando y que únicamente eran percibidos por la Municipalidad de Lanquín. Telediario, información actual. Y en la próxima reunión del Consejo Superior Universitario se analizará un informe especial que se solicitó a la Facultad de Agronomía. Esto sobre el bautizo realizado el pasado viernes a estudiantes de primer ingreso. Una comisión designada por el Consejo Superior Universitario investiga los hechos ocurridos el pasado viernes 5 de febrero en la Facultad de Agronomía, donde se llevó a cabo el bautizo de 40 estudiantes de primer ingreso, pese a que los mismos se prohibieron desde el 2011. La gran mayoría ha acatado la disposición del Consejo Superior, pero sin embargo hay excepciones y hay una comisión nombrada por el Consejo Superior. A las mismas facultades, a los señores decanos se le ha pedido una información que se va a conocer en la próxima sesión del Consejo para que se tomen las medidas correspondientes. Según el rector de esa casa de estudios, se impondrán las sanciones correspondientes, pese a que los mismos alumnos de primer ingreso firmaron una carta para pedir que se efectuara el bautizo. Debemos de ir cambiando en ese sentido. Está bien, hay que darle la bienvenida, repito, a los estudiantes, motivarlos, pero hay maneras realmente de hacer esa motivación importante. Lo que sí lamento, le digo, es que una situación que se ha dado en una unidad académica donde recibimos una carta, porque hay que decirlo, de parte de los estudiantes que van a ingresar a la universidad, donde ellos manifestaban que sí querían bautizo. Según información de la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de fotografías se observó cómo los derechos de los estudiantes de primer ingreso fueron violados. Telediario, información actual.
Bueno, miles de católicos están concentrados en Ciudad de México para dar la bienvenida al Papa Francisco. Vanessa, y tenemos un enlace especial con David Barraza. Así es, David Barraza de la Red de Noticias nos informa de lo que está ocurriendo en este momento. Adelante, buenas noches. David, buenas noches. Muy buenas noches, Andri y Vanessa. Les saludo desde la calle Insurgentes en la Ciudad de México, en las cercanías de la Nunciatura Apostólica. Estamos a pocos minutos de que el Papa Francisco aterrice en este país y luego del Aeropuerto Internacional Benito Juárez será trasladado en el papamóvil hacia este lugar. Aquí el Santo Pontífice pernoctará todos los días que esté en este país. Miles de personas se han apostado desde tempranas horas del día en las bardas que se han puesto precisamente para ver el recorrido de su santidad por estas calles de la Ciudad de México, y más se han concentrado aquí cerca de la Nunciatura Apostólica para poderlo ver de cerca y esperar pues cada uno de ellos que el Papa pueda darles su bendición. Así iniciamos la cobertura del Papa Francisco por México para la Red de Noticias. Volvemos la señal hasta Guatemala. Muchas gracias a David Barraza de la Red de Noticias por esta anticipada noticia de cómo se vive el momento justo a la espera ya de la llegada del Papa. Estábamos esperando precisamente, Vanessa, que se abriera la puerta del avión de Alitalia, que se abra la puerta porque ya los mariachis estaban listos para tocar y esa es la puerta que todos están esperando. Ya se está acercando, si tú ves la grúa que lleva el graderío hacia este avión y nomás la grúa llegue, la puerta se abre y los mariachis tocan y por supuesto se va a ver todo el ballet de la Ciudad de México. Está preparado para recibir al Papa Francisco. Aquí estamos viendo entonces ya en pantalla, segundos seguramente podemos ver ya un despliegue de tanto autoridades quienes van a recibir al Papa Francisco como quienes están preparados ya para darle esa bienvenida, que hay que hacer la anotación que ha sido pues con muchos meses de antelación preparada para este momento que hoy está a punto de culminar. Así que todos están expectantes de que se abra esta puerta para que pueda bajar, para que pueda descender el Papa Francisco. La algarabía de las personas va a haber 20 kilómetros, Vanessa, 20 kilómetros espera de luz en el camino de Papa Francisco desde el aeropuerto hacia la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México. 20 caminos de luz, porque la gente con sus celulares y sus lámparas va a estar iluminando ese camino que lleva a conducir al Papa hasta la Nunciatura. Ya vemos movimiento de personas bastante en la pista del aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México. El avión está allí, ha aterrizado Francisco, el Papa, y ahora pues ya se acerca el presidente Enrique Peña Nieto y juntamente con personal de la Nunciatura estamos a punto de que se abra la puerta de ese avión y ver salir al Papa Francisco ya en tierra mexicana. Usted está viendo en directo estas imágenes, es lo que está ocurriendo justamente en este momento allá en la Ciudad de México, en donde vemos ya a las autoridades a la espera de que descienda el Papa Francisco. Y hay que mencionar que también una delegación de Guatemala ha viajado al vecino país como representantes de nuestro territorio para poder darle la bienvenida al Papa Francisco. Estamos ahí esperando entonces que se abra la puerta y vamos a dejarlos con el sonido ambiente en cuanto esa puerta se abra para que usted pueda observar. Ahí está ya la persona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez subiendo las gradas, la escalera que abrirá la puerta. Escuchemos, les dejamos el sonido ambiente en directo esta noche desde Ciudad de México. Yes!
al Papa Francisco, que se asoma a la puerta del avión que lo ha traído desde Cuba y bueno, procedente de Italia, antes llegando a Cuba. Allá está el Papa Francisco, Vanessa, en la puerta casi del avión. Sí, ya se nota la emoción de las personas que están en las cercanías porque ya pueden ver que se asoma el Papa Francisco. Ahí lo tenemos en tierra mexicana. Veamos el recorrido de la escalera de este avión que está haciendo el Papa Francisco y vamos a dejarlos unos segundos más con el sonido ambiente en Ciudad de México. Recorrido del Papa Francisco juntamente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, su distinguida esposa también. Estamos observando el recorrido del Papa Francisco por esta alfombra roja que en el aeropuerto de Benito Juárez ahí está diseminada para que él camine. Se están acercando unos niños representativos de México, nuestro hermano país latinoamericano que hoy recibe al Papa Francisco. Vanessa. Vemos al Papa acompañado en este momento del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera. Vemos a los pequeños que se acercan a saludar también al sumo pontífice y por supuesto se siente en el ambiente, usted puede percibirlo a través del sonido, la alegría del pueblo mexicano de recibir al Papa. Ya está en México, Vanessa, y hay fiesta en el hermano país latinoamericano, fiesta porque ha llegado el Papa Francisco, quien se reunió hace unas horas en Cuba con Cirilo I, el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero ahora ya está en tierras mexicanas y ahí estamos observando un poco de viento en el aeropuerto Benito Juárez que hay en esta hora, y desde allí hay 20 kilómetros para la Nunciatura Apostólica, donde los mexicanos han dicho que van a haber 20 kilómetros de iluminación a través de los teléfonos móviles y a través de las diferentes lamparitas, linternas que han llevado para iluminar el camino del Papa Francisco hasta la Nunciatura Apostólica. Y estamos observando gran cantidad de personas, miles de personas en el aeropuerto, Vanessa, en este graderío que han instalado a propósito allí. Todavía los mariachis no han ejecutado sus instrumentos, ni el ballet de la Ciudad de México, que está también ahí, tampoco ha empezado el baile de bienvenida. Seguramente será un gran espectáculo ver este recorrido iluminado de 20 kilómetros. Y recordemos que uno de los motivos del viaje del Papa Francisco, tanto a La Habana como ahora a México, pues es el llamado a restablecer la unidad del cristianismo. Es correcto, Vanessa, eso es lo que han dicho los grandes líderes de la iglesia, tanto el de la iglesia ortodoxa rusa como el Papa Francisco de la iglesia católica, apostólica romana, han dicho que necesitan la unión. Y allí tenemos justamente entonces imágenes desde Ciudad de México, lo hemos transmitido en directo para usted aquí en Telediario Emisión Estelar. Hay más detalles, pero ahora vamos a la pausa y en breve seguimos. De regreso con más noticias, un inspector de trabajo fue detenido por cobrar un soborno. Y es que según la denuncia pidió el dinero a cambio de favorecer a la propietaria de un colegio que incumple con el pago de salario mínimo a sus trabajadores. Imponerle una sanción porque ya la
la falta se cometió, si no sería, digamos, de que cada quien espera a que le caiga la inspección para en ese momento comenzar a cumplir. Y la idea es que, independientemente de que haya inspección o no. El pago de 5.000 quetzales se acordó para limpiar el expediente de un centro educativo privado por no pagar el salario mínimo a sus trabajadores, sin imaginar al inspector Eddie Giovanni Rivera Gómez que la propietaria de este colegio lo denunció, capturándolo infraganti con el dinero. Sin embargo, analistas se cuestionan que si bien se capturó a este servidor público, ¿qué medida se adoptó contra este centro educativo por violar los derechos laborales? La propia ministra de Trabajo no logró esclarecer estas dudas. Del establecimiento, este es un caso que es de nuestro conocimiento formal la tarde de ayer, por lo tanto asumo que en su momento también ya empezó la investigación, pero en su momento vamos a estarle dando declaraciones con todo gusto del estatus de esta situación particular con este colegio. Linares explica que autoridades deben predicar con el ejemplo, reforzar sus controles para evitar corrupción en esta dependencia. En este caso, denunciado el pasado jueves, en conferencia a la prensa, autoridades del Ministerio de Trabajo, Gobernación y Ministerio Público indican que los delitos contra el inspector es cohecho pasivo, que contempla prisión hasta 10 años y multa de 500.000. Telediario, información actual. En otro tema, si se confirma la existencia de medicamentos vencidos, el Ministerio de Salud habría violado la norma para el manejo de donaciones. Tras las denuncias por fechas de vencimiento de medicamentos e insumos que ha hecho la Procuraduría de Derechos Humanos, además de las observaciones que no satisfacen las mayores necesidades del sistema, la PDH vuelve a denunciar una aparente falta a la norma 20-2010 para el manejo de donativos. Esta normativa que sigue vigente no fue tomada en cuenta para todo este tema de las donaciones. Si esta normativa hubiera sido conocida y hubiera sido tomada en cuenta de ambas vías, tanto de las personas que manejaron toda la logística de la donación como de los servicios mismos, probablemente se hubieran cometido menos errores. Los artículos 4 y 5 de la norma señalan que se pueden recibir en base a las necesidades de los hospitales o áreas de salud, además que deben tener como mínimo 1 año de vida los productos, según su fecha de expiración. Consultamos analistas quienes indicaron. Creo que habría que hacer la investigación necesaria para determinar si existió o no la violación y al respecto y tomar evidentemente en caso sea positivo, pues tomar lo que está establecido en ley, las medidas pertinentes, ¿verdad?, para delegar las responsabilidades del caso. El ministro de Salud refirió. Ahora hay unos que no están contentos, pues, pero ya es otro problema. Nosotros lo hicimos de acuerdo con esas brechas de necesidades que señalan los propios, digamos, centros de salud, por hospitales y todo, ¿verdad? Telediario, información actual. Estamos de vuelta con más información y en este caso gira en torno a la llegada del Papa Francisco a la Ciudad de México. Ya usted ha tenido en pantallas estas imágenes del Papa, quien por cierto rompió el protocolo, Andri. Salió de la alfombra roja para saludar a las personas que se encontraban en los graderíos. Así es, Vanessa, mientras la gente coreaba en las porras tras la llegada del Papa Francisco al aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México, él rompió el protocolo. Había una alfombra diseminada para que él caminara sobre ella nada más, pero él se salió de la alfombra y fue a visitar y a saludar personalmente, le dio la mano a muchas personas que estaban en primera fila en estos graderíos. Algunas de las celebridades que se acercaron a saludar al Papa Francisco son Pedro Fernández, Cristian Castro, Belinda, Diego Boneta y Lucero, algunas de las personas que destacan en el ámbito artístico allá en México. Y hay que resaltar que durante la visita del Papa Francisco, él ofrecerá 5 misas. Estas serán en Chihuahua, Michoacán, Chiapas, en el Estado de México y también en la Ciudad de México. Y hay que resaltar, Vanessa, que en esta de Chiapas, el guatemalteco Diego Martínez, ¿se recuerdan ustedes de aquel joven guatemalteco que estaba recolectando firmas para que el Papa Francisco viniera a Guatemala? Este mismo joven se llama Diego Martínez. Estará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hacer una oración en esta misa que tú mencionabas. La oración será por la paz de Centroamérica
y por los migrantes, Vanessa. Y como es característico de México, una de las canciones que sonaban a la llegada del Papa Francisco es aquella tradicional de Cielito Lindo. Sí. Sonaba en todo el aeropuerto y las personas muy contentas. Ya pues esta alegría no se puede explicar, pero sí se percibe a través de los sonidos de cómo las personas están recibiendo al Papa Francisco, quien por cierto se estará trasladando en el Papa Móvil. Este es un mensaje que acaba de circular en las redes sociales del Papa Francisco en Twitter. Dice: queridos hermanos mexicanos, están en mi corazón, nos encomendamos juntos a la guadalupana, que no deje de mirarnos con ternura. Así es como el Papa hace 30 minutos ha publicado en su red social de Twitter este mensaje. El Papa Francisco, Vanessa, estará 6 días de visita en México. Nosotros le estaremos llevando a ustedes lo que acontezca en estos 6 días de visita. Y otro dato importante es que el Papa Juan Pablo II visitó 5 veces la Ciudad de México, el país de México. Así es, y esta es la primera visita del Papa Francisco. Nosotros le dejamos estas imágenes y vamos a una pausa comercial y en breve estamos de vuelta. Quédese con Telediario. Estas son imágenes y sonido ambiente de la llegada del Papa Francisco a la Ciudad de México. Todavía se encuentra en el aeropuerto Benito Juárez y este ballet de la Ciudad de México le está dando la bienvenida y él está saludando a muchas personas ahí. Puedes seguir los detalles de esta información a través de las redes sociales de Telediario y también le invitamos a que el fin de semana nos acompañe en la emisión de las 19 horas. Así nos despedimos. Pásela bien, feliz fin de semana.